¿Qué tal? Hola a todos. Espero que este video los encuentre con bien. Vamos a dar de alguna forma una conclusión un poco adicional a nuestro tema de curvas. Vamos a discutir un poco más sobre el aparato de frenes de red y en específico sobre las fórmulas de frenes de red. Entonces, el contexto en el que estamos nosotros es habitual. Tenemos una función gamma definida en algún intervalo. Esto es de preferencia en en R3 en particular. Tiene que ser una curva regular, bueno, una parametrización regular. Es decir, que todas sus derivadas sean distintas de cero. Nos vamos a tomar su parametrización por longitud de arco, su reparametrización. Por longitud de arco. Y tomamos un S0, tal que la segunda derivada no se anula en S0. Entonces, por supuesto que al yo estar hablando de la segunda derivada, en principio tuve que haber pedido que la función sea de clase C2, al menos que sea dos veces derivable, y un poco más que esto. De hecho, necesitaría garantizar que no solo este vector es derivable, sino que también el normal es derivable. Entonces, el aparato de frenes de red ya se había discutido y es la terna conformada por este vector de 0, que es simplemente la primera derivada, n de S0, que es la segunda derivada normalizada. Entonces, por supuesto que el hecho de que la segunda sea distinta de 0 yo lo ocupo aquí. Y por último, b de C0, que es el cruz de los dos anteriores. ¿Sí? Los tres vectores, estos que yo acabo de describir, son todos distintos de 0. De hecho, todos son unitarios. Y tienen todas relaciones de perpendicularidad entre ellos. Entonces, el conjunto T de C0, N de C0 y B de C0, de hecho, conforma una base ortonormal en R3. Entonces, son varias cosas las que aquí estamos encimando, ¿no? Porque todos son ortogonales. T y N son ortogonales porque T es de norma constante. Entonces, es como la norma de T es constante. Entonces, es ortogonal con su derivada. Y esto me implica que es ortogonal con N, porque N es un producto, es un múltiplo escalar de la derivada de T. Y B es ortogonal con los demás porque se define como un producto cruz. Entonces, esto me da ortogonalidad. Para ver normalidad, T es normalizado porque la reparación por longitud de arco, eso es justamente como se construye. N es normalizado por definición. Y el hecho de que estos dos sean ortogonales me garantiza por una fórmula que ya hemos demostrado que B también va a ser normal. Entonces, esta discusión ya se había hecho como tal en clase. Entonces, esto me da el ortonormal. Cualquier conjunto ortonormal va a ser linealmente independiente. Y si soy linealmente independiente de tres vectores en R3, entonces soy base. Entonces, son muchos hechos los que nos llevan a esta última discusión. Sí, la mayor parte de ellos, si no es que la totalidad, ya se habían alguna vez discutido, pero no está de más. Entonces, estos forman una base ortonormal. Y habíamos encontrado un par de cantidades que también son funciones. Entonces, la curvatura, capa de S0, se define como la norma de la segunda derivada. Yo no requiero que sea distinta de 0, entonces inclusive para las rectas, en donde esto es igual a 0, se puede hablar de curvatura. Y satisface, ahora ignorando un poco la dependencia de ese 0, satisface la regla T' igual a kappa por n. ¿Por qué? Porque esto es justamente la definición. T' es gamma prima, entonces esto es gamma di prima y esto es la norma de gamma di prima, entonces un simple despeje nos da esta primera fórmula. Y la otra cantidad importante aquí es la torsión. La torsión se llama tau de S0.
y se define como el menos múltiplo escalar que hace que B' sea paralelo, perdón, sin la dependencia, que sea paralelo con N. Entonces, estas igualdades de hecho son las definiciones, de cierta manera. No, porque de aquí nada más necesito despejar y la tau en efecto yo la definí así. Así que esto es en total lo que constituye mi aparato de Frenesa red, que son los tres vectores que forman la base ortonormal y estos dos escaleres que tienen una función específica con el aparato como tal. Entonces, la curvatura y la torsión. Entonces, esta es la terna que me hace la base ortonormal y además dos escalares, curvatura, kappa y torsión tau. Y las relaciones que he encontrado hasta ahorita son para las derivadas de t y de b. Entonces, el tangente derivado es la curvatura por el normalizado y el binormal derivado es menos la torsión veces el normal, la segunda derivada normalizada. Entonces, esto, pues, nos dan un par de relaciones, nos dan dos ecuaciones que tienen que ver con el aparato en sí mismo y que tienen relacionadas a las constantes que yo, bueno, perdón, a los escalares que yo había especificado. Entonces, la pregunta que nos resta aquí es si existe una relación similar, es decir, una igualdad que involucre al aparato para la derivada del normal. Entonces, esta hipótesis técnicamente no está incluida en mi planteamiento. Yo necesitaría solicitar que el normal fuera derivable. Que no va a ser tan difícil, esto es distinto de cero, entonces esto va a ser derivable, porque, bueno, siempre que la gamma de prima sea derivable, entonces realmente tendría que empezar todo esto diciendo que esta función tiene que ser de clase C3 y con la segunda derivada en algún punto distinto de cero en la reparametrización. Ahora, la respuesta, sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, es que sí. Suponiendo todo lo que acabo de decir, suponiendo que la función es de clase C3, que la segunda derivada no se anula, que estoy trabajando con la reparación por longitud de arco y por lo tanto que originalmente la función debe haber sido regular. Todo eso me lleva ahora a esta situación, a preguntarme si yo puedo demostrar una igualdad similar, pero ahora para n'. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues bueno, el truco aquí es un truco bien interesante y tiene que ver únicamente con la regla de la mano derecha. Bueno, son dos cosas que tengo que observar. Lo primero es lo siguiente. Como el vector normal es de norma constante, esto es de norma 1 constante, por un lema previamente discutido en clase, vamos a obtener que el normal producto punto con su derivada debe ser igual a 0. Es decir, que el normal es perpendicular a su derivada. Y además de eso, como yo ya tengo que estos tres compadres conforman una base, yo puedo aprovechar la información de ortogonalidad para eliminar la dependencia con n. Entonces, si n' lo escribo como alfa de t más beta de n más gamma de b, entonces voy a obtener que n'.n es igual a alfa t.n más beta n.n más gamma b.n. Pero por ortogonalidad todos estos se me cancelan. Esto es un 0 más beta norma de n al cuadrado más 0. Y precisamente esto es beta por 1. Pero como yo ya he establecido que el producto punto de n con su derivada es igual a 0, entonces esto me concluye que beta es igual a 0. Y de aquí puedo obtener que n' solamente es generado por alfa t y gamma b. Es decir, que existen constantes, digo, que existen escalares alfa y gamma, tales que me ayudan a generar a n'. Entonces, en esta tres-dimensionalidad puedo olvidarme del término dado por n y solamente necesito encontrar para llegar a una relación como las anteriores, quién debe ser alfa y quién debe ser gamma. Si como que tendría que inventarme nuevos escalares, nuevas funciones que me cumplan estos rollos, o si más bien se tratan de escalares que yo ya conozco en lugares nuevos. Entonces, esto es precisamente la última ecuación de Frenesa red, la última que nos hace falta demostrar. Y para avanzar en esta dirección, solamente tengo que analizar la regla de la mano derecha. Entonces, si esto yo le llamo
T, el tangente unitario, N, el normal unitario y B, el binormal, la regla de la mano derecha me dice que en efecto esta es la relación, que si yo multiplico T con N, el vector binormal apunta en esta dirección, por la regla de la mano derecha o por la regla del sacacorchos, lo que ustedes prefieran. ¿Sí? Entonces, este es mi dibujo ya hecho. Y la pregunta es, dado que yo quiero hablar de algo sobre N, me convendría hacer una derivada, pero ahora para N. Entonces, si yo pudiera expresar N en términos de algo que tengan que ver con T y con B, eso me ayudaría muchísimo. No la N', sino la N. Entonces, no tengo que hacer más que ver eso de aquí. Porque entonces, por la regla de la mano derecha y un ejercicio de una de las listas del primer tema, vamos a tener que, en efecto, B cruz T, que es T cruz N, esto va a ser de hecho igual a N. Entonces, si hay una fórmula, si hay un hecho de clase que nos puede ayudar a corroborar esto, pero ahorita para pronto lo podemos observar desde la regla de la mano derecha. Si yo hago B cruz T, entonces por la regla de la mano derecha, la dirección del cruz de estos dos deben ser en esta dirección. Y como estos dos ya eran perpendiculares, entonces la norma de este cruz debe ser igual al producto de las normas. Entonces, como T es unitario y como B es unitario, y como estos dos son perpendiculares, la norma de su producto cruz es unitaria y apunta en la dirección de N. Y justamente coincide con ser N. Entonces, sí tenemos forma de argumentar esto, nada más necesitamos recordar un par de ejercicios, pero este de hecho es un inciso que se demuestra en una de las tareas. Entonces, funciona bien para nosotros. Y ya, como N está expresado como un producto cruz de estos dos compadres que son derivables, B es derivable toda vez que T y N lo sea, entonces puedo aplicar derivada aquí, suponiendo que N es derivable, que es suponer que la curva es de clase C3. Entonces, N' va a ser igual a B cruz T'. Esto es B' cruz T más B cruz T' por una fórmula que ya habíamos demostrado previamente. Y de aquí solamente necesito despejar, o bueno, sustituir un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué sé yo de B'? ¿Qué sé yo de T'? Si lo pensamos un momento, B' ya lo tengo establecido. ¿Por qué? Porque yo ya conozco una fórmula para la derivada del binormal. Es menos tau veces el normal. Y yo también conozco una fórmula para la derivada del tangente. Es curvatura veces el normal. Entonces, en esta cuenta chida, yo puedo sustituir para decir que B' es menos tau veces N cruz T más B cruz T'. Esto es B cruz curvatura veces N. Y nada más reescribo de aquí tantito, porque esto es lineal, entonces todos los escalares salen. Esto me queda menos torsión N cruz T más curvatura B cruz N. Y aquí es donde la historia se pone tantito interesante. ¿Por qué? Porque nada más me queda decir quiénes son cada uno de estos cruces. Otra vez puedo regresar a la regla de la mano derecha y al problema que ya habíamos argumentado nosotros que se demostraba en una de las listas y decir que N cruz T no es otra cosa que menos B. ¿Por qué N cruz T? Porque T cruz N se define como el binormal. Entonces, de hecho, yo puedo aprovechar este signo menos, que es así como yo lo voy a escribir. Esto es tau veces menos N cruz T más curvatura veces. Y este de acá nos va a llevar a una fórmula similar a la regla de la mano derecha. Entonces, aquí sí puedo decir, estoy haciendo B cruz N. Tengo este vector de acá. Nada más que aquí debo tener cuidado por la forma en la que está cerrando. Entonces, si yo hago este de aquí con este compadre de acá, el vector resultante va a salir en dirección contraria al de T. Si no, nada más tenemos que comenzarnos por la regla de la mano derecha. Si lo hacemos con el sacacorchos en este momento es un poco más fácil, porque como estoy haciendo B cruz N, B cierra hacia N y esta dirección de giro es horaria. Entonces el vector apunta en dirección contraria. No está desde aquí donde estoy parado, sino que apunta en dirección contraria.
Y otra vez, como estos dos son ortogonales, son unitarios, entonces su vector cruz va a ser exactamente un vector que apunta en esta dirección unitario, que no es otra cosa que decir menos t. Pero para justificarlo en nuestra lista, aquí puedo escribir la definición. Esto es t cruz n cruz n. Sí, perdón. Ya vi que tenía un error aquí arriba. Esto era una t, ¿no? Y ahora sí eso es n. Y este de acá, ahora sí, esto va a ser menos t. Entonces, aprovecho este signo menos para voltear este cruz. Esto es tau veces t cruz n. Y esto es kappa veces ¿quién? Pues t cruz n. Entonces esto nos va a dar menos t, menos el tangente unitario. Y t cruz n va a ser el binormal. Menos kappa t, que es igual a menos kappa t más tau veces b. Y esta es efectivamente la fórmula, la tercera fórmula del aparato de Frenes-Red. N' es menos, que esa es la forma de escribirlo. Ahorita explico por qué. Menos tau, menos cau t, menos kappa, perdón, menos kappa t más tau veces b. ¿Sí? Entonces, en efecto, lo prometido a la deuda, tenía que n' estaba generado por t y por b, y para encontrar concretamente esos valores, me bastaba aplicar convenientemente la regla de la mano derecha y usar todo lo que yo ya sabía hasta aquí. Entonces, pueden ustedes notar que b' es la definición aquí de la torsión, entonces sí ocupo esta fórmula previamente demostrada, y t', que era una definición mucho más sencilla. No era la definición del normal, es la definición misma del normal nos da esta relación. El resto es una cuenta alegre. Multiplico, sustituyo, muevo las cosas, y aquí el truco más duro quizás es este cachito de aquí, ¿no? Que esto otra vez se demuestra con un poco de ganas en una de las listas anteriores. Y en total llego, por lo tanto, a mi aparato de Frenes-Red con las fórmulas ahora sí completas. ¿A quiénes tengo? Tengo a t' igual a menos kappa n, a n' igual a menos tau t más, digo menos capa, no, sí está, menos curvatura, no, sí está bien, esta de acá es la que estaba mal. Este es menos, este es más, no, este es curvatura, menos capa t más tau binormal, y b' igual a menos tau n. ¿Por qué esta forma tan interesante de escribirla? Porque de aquí tenemos un mnemotécnico matricial que igual les puede ayudar a ustedes a recordar las fórmulas del aparato de Frenes-Red, porque a veces lo escribimos así, como si fuera una matriz. Entonces me tomo al vector t', n', b', y esto lo puedo expresar como el siguiente producto matricial: 0, kappa, 0, menos kappa, 0, tau, 0, menos tau, 0, multiplicado por el vector n, digo t, n, b. Esta es una forma, a mí me parece una forma muy adecuada de recordar las fórmulas del aparato de Frenes-Red. Y ya, con eso cerramos nuestra discusión. Así que en total tenemos estos tres vectores, T, N, B, suponiendo todas las hipótesis que acabo de mencionar arriba, que era pensar que las cosas eran de clase C3, que fuera regular, que la segunda derivada ya tomando la reparametrización no se anulara. Todo eso nos lleva a esta nueva expresión, ¿vale? A estos hechos de que estos tres vectores no solamente están relacionados entre sí por los conceptos de ortonormalidad, sino que sus derivadas, siendo vectores también de R3, quedan expresados en términos de cada uno de los vectores necesarios. Y precisamente las relaciones de ortogonalidad y las definiciones mismas de los vectores me permiten reducir esas expresiones y notar que están generados solamente por algunos vectores. En particular, t' está generado solo por n, así como b'. Entonces t' y n y b' son ambos colineales. Nada más tengo que ver quiénes son los factores que me hacen esto, suponiendo que estos son distintos de 0 o lo que fuera necesario. Y n' en contraste va a estar generado tanto por t como por b. Entonces, aquí son varios hechos, no hay que perder de vista que son varios hechos los que estoy usando simultáneamente. Entre otras cosas, este lema de que una curva con curvatura, digo, con norma constante, me va a salir perpendicular a su derivada. Entonces, eso lo uso en más de una ocasión en este análisis, solamente para tenerlo pues claro.
Y por lo demás, son trucos chidos de las propiedades del producto cruz. Entonces, el aparato de frenado de red es algo que se puede observar más utilizado en temas de geometría diferencial, por si a alguien les gustaría seguir leyendo al respecto. Igual podemos recomendar un poco de bibliografía para que interese. Y por cualquier otra cosa, pues eso es lo que nos quedaba pendiente. Entonces ya tenemos nuestras fórmulas del aparato de frenado de red y espero que les hayan sido divertidos los trucos que acabamos de utilizar. Entonces, muchas gracias a todos por haber visto este video y nos saludamos en otra ocasión. Así que hasta luego a todos y mucha suerte.